a hacer algo muy interesante. Vamos a empezar esto, vamos a empezar a conectarnos, vamos a empezar a abrir nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y qué mejor para eso, para empezar a tener un contacto más cercano con ustedes? Así que hoy vamos a pedir mucho de su apoyo porque vamos a estar comunicándonos, comentándonos y vamos a empezar con un ejercicio que me encanta. Yo les quiero poner un ejercicio en este momento y quiero, en primer lugar, que se relajen. Relájense, respiremos profundo y lo que vamos a hacer es relajar nuestros hombros, relajen sus piernas, relajen el cuero cabelludo. Muy pocas veces relajamos el cuero cabelludo. Y ustedes que están ahí, ahorita estoy viendo a ver si hay alguna cámara, ahorita los estoy observando, pero vamos a respirar profundo y quiero, por favor, que no piensen en nada. O sea, que no se les cruce ningún pensamiento. Así que respiren profundo. Una vez que hayan respirado profundo, no piensen en nada y quédense un instante así, sin pensar en nada. No piensen en nada. Excelente, respiren, respiren. Den un respiro profundo, relájense, vuelvan al Zoom. Eso. Ahora, yo quiero que alguien me diga si se le vino algún pensamiento. Así, ustedes se relajaron, no pensaron en nada. ¿Hubo algo que se les viniera a la mente? Si comentan sí, no, simplemente no pensé nada, sí me relajé. Vamos a ver. Ok, muchos dicen que no. Efectivamente, miren, yo les voy a decir algo. Este ejercicio, ¿por qué es tan importante? Los pensamientos no llegan solos. Los pensamientos no es así como que están viajando y se nos instalan en nuestra mente. Eso jamás va a pasar. Nosotros somos quienes instalamos los pensamientos en nuestra mente. Nosotros decidimos qué pensar. Por eso es tan importante darnos cuenta entonces la importancia de un manejo emocional adecuado. Ahora, ya que sabemos que los pensamientos no llegan solos, voy a hacerles dos preguntas. Yo quiero que alguien me diga de los que estamos aquí, si yo le digo, ok, agarra un cuchillo, bueno, aquí tengo mi teléfono, no es un cuchillo, agarra un cuchillo y corta, y no sé, córtate y hazte un corte de 5 centímetros. ¿Lo harían? ¿Alguien se cortaría con un cuchillo? A ver, vamos a ver, comenten sí, no, a ver, aquí estoy leyendo los comentarios. A ver, pongan, ¿alguien se cortaría 5 centímetros? Dice, no, no, claro, no. Ok, ahora vamos a ver esto totalmente diferente. Yo voy a grabar un video, necesito a una persona que se haga un corte de 5 centímetros, pero eso no es todo. Le vamos a pagar $100,000 si lo hace. ¿Quién se anima? Solo es un corte de 5 centímetros. Te vamos a pagar $100. $100,000, perdón, $100,000. ¿Quién se anima? ¿Quién dices, va, yo me aviento, sí? No, poco profundo, solo es un corte. Necesitamos solamente hacer un cuchillito, 5 centímetros y va. Aquí ya pusieron por 100,000, sí, claro que sí. Ahora sí, sí, ahora sí todo sí, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Y es que miren, ahorita estoy leyendo, todos ponen que sí, que sí.
Estamos hablando del mismo punto, con la diferencia de que algo nos hace movernos. Racionalmente decimos al principio, pues no recibo nada, ¿cómo me voy a lastimar? Claro que no me corto. Pero pensamos que razonamos en decir, ah, no, pues ahora sí me conviene, recibo algo, y simplemente es un autoengaño, porque lo que nos mueve a decir sí fue una emoción. Yo me emociono y digo, pues sí, qué padre, $100,000, un cortecito, lo hago. Pensamos que lo razonamos, no fue así, simplemente una emoción me movió y lo hago. Así que las emociones tienen una característica impresionante que nos mueven a cualquier cosa que hagamos. Lo que yo necesite me mueve una emoción. Y si yo sé que las emociones van a ser lo único que me mueve, lo único que me va a generar esa energía para actuar, qué mejor ahora aprender a gestionarlas de una manera adecuada. Y de eso se trata precisamente la ingeniería emocional. Voy a compartir pantalla. Mm, ok, parece que ya lo tenemos por aquí, ¿verdad? Ok, gracias. Ah, listo. La ingeniería emocional es algo muy interesante, porque aquí ya no estamos hablando de inteligencia emocional, que lo escuchamos muy común, ya no estamos hablando tampoco de esto muy famoso del PNL. La ingeniería emocional realmente se nombra así porque es algo comprobado. Es algo que no importa del lugar que tú seas, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas vivido en algún punto de tu vida, no importa nada, es el funcionamiento exacto de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y si nosotros comprendemos lo que es la ingeniería emocional, nos vamos a dar cuenta que es como generar un engranaje. Es decir, si nosotros comprendemos cómo va a funcionar cada emoción, nosotros tenemos el poder, una, de educar nuestras emociones y en segundo lugar, de entonces yo voy a generar como esos engranes, es decir, qué emoción voy a poner cuando estoy viviendo cualquier situación. Así que, ¿cuántas veces empezamos a ver que las emociones se mueven así? ¿Cuántos de nosotros incluso a veces tenemos todas las emociones en un día? Podemos llorar, nos podemos enojar, nos podemos reír y muchas veces pensamos que las emociones llegan y simplemente son causa y efecto. Yo siento algo, me dejo llevar. Pero, ¿qué mejor sería si nuestras emociones las podemos entonces analizar y generar una respuesta que tú quieras decidir? Es decir, tú vas a decidir qué emoción necesito en este momento y cómo voy a desarrollarme acorde a esa emoción. ¿Y por qué es importante? Por lo siguiente, las emociones al final son un todo que nos mueve. Así que ahora vamos, por favor, quiero que si me pueden poner en sus comentarios, para ti, ¿qué es una emoción? Lo que se tenga en la mente, lo que piensas, no te, eh, no te estreses, no es un examen, pero ponme, por favor, para ti, ¿qué es una emoción? En los comentarios. Vamos a ver. Muy bien. Un sentimiento, una relación con mi cuerpo. Muy bien. Jesús nos dice un impulso que me mueve a realizar una acción sin tanto meditarlo. Milton nos dice una alegría. Mus, las emociones vienen del alma que son sentimientos. Ok.
Gracias por sus comentarios. Miguel nos dice sentimiento con intensidad. Perfecto. Muy bien. Como ven, muchas veces todos nosotros tenemos una idea de lo que es una emoción por cualquier cosa. Aquí nos dicen, Pau, una emoción es una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo externo. Muy bien. Ok. Gracias por sus comentarios. Ahora, vamos a aprender, fuera de si es correcto o no, la ingeniería emocional, dado que es algo ya científico, nos tenemos que dirigir a exactamente qué es una emoción. Si tú quieres entonces desarrollar ingeniería emocional contigo, vamos entonces a aprender exactamente qué es una emoción, cómo te está ayudando y vamos a empezar a ver los conceptos desde esa parte. Es algo que ya se ha comprobado, es algo que existe en todos ustedes y también conmigo. Así que vamos a ver que una emoción son átomos. Ahorita vamos a ver diferencias con un sentimiento, diferencias si es intensidad o no, pero son átomos al servicio de la acción. ¿Por qué son átomos? Están en nuestra sangre, simplemente es átomos que se están moviendo cuando nosotros estamos percibiendo, es decir, tú percibes con tus sentidos en la parte más sensorial de tu cuerpo. Entonces, estamos observando, estamos sintiendo la humedad del ambiente, tocamos, olemos, escuchamos. Todos esos sentidos generan estímulos y esos estímulos entonces nosotros los convertimos en una emoción. Y la emoción que hace son átomos que se empiezan a movilizar. Por eso es de que una emoción siempre nos va a generar movimiento, siempre es lo que nos va a disparar a hacer o no hacer algo. Las emociones son la base de todo nuestro ser, son la base de lo que hacemos, la base de la forma en la que actuamos. Así que yo necesito, o lo que todos necesitamos, es realmente entonces saber qué es una emoción, porque cuando yo identifico exactamente de qué se trata una emoción, entonces solo así puedo empezarlas a gestionar. Y vamos a ver aquí que en la ingeniería emocional existen 6 emociones. Son 6 emociones, es decir, no hay más, no hay menos. Esto es lo que sentimos todos. Miedo, tristeza, rabia o enojo, orgullo, amor y alegría. Estas 6 son la base de todo. Hay quienes van a sentir esos estímulos a mayor manera. Hay quienes tienen una tendencia más fuerte a sentir una. ¿Y por qué? Bueno, si tú recuerdas cuando vimos la parte del ser de cómo se forma una emoción en nuestro cuerpo, tal vez recordarás que cuando nosotros somos esa pequeña célula fetal, entonces empezamos a absorber la comida de mamá, pero también emociones de mamá. De acuerdo a la emocionalidad que haya tenido tu mamá en su embarazo, alguna de estas emociones tú vas a nacer con ellas a mayor intensidad. Si fue mucho miedo el embarazo, tú vas a nacer con una personalidad que va a estar más enfocada hacia los miedos o hacia las tristezas, hacia la rabia. Ahora, ¿para qué nos sirven estas emociones? Porque de eso se trata la ingeniería emocional. ¿Qué situación me va a generar cada emoción y cuál es su finalidad? Así que, mira, apúntalo y chécalo muy bien. Cuando nosotros sentimos miedo, simplemente el miedo es una sola emoción. No es de que los miedos sean diferentes. Si yo le tengo un miedo a una u otra cosa, no es que yo reproduzca 3 miedos diferentes. No, el miedo siempre va a ser solo uno. Y ese miedo que es solamente uno, simplemente se va a interpretar en mi cuerpo a diferente intensidad de acuerdo a lo que esté viviendo. Así que lo que me dispara el miedo siempre va a ser una amenaza. Cuando yo estoy sintiendo en peligro mi integridad, el miedo es natural y la finalidad del miedo es sentirme seguro. Necesito protección, necesito seguridad.
Entonces, el miedo, cuando yo lo siento, la finalidad simplemente es sentirme seguro. Cuando nosotros entonces estamos hablando de miedo, ya podemos dividirlo en tres. Cuando tal vez en otro momento tocaremos ese tema, pero vamos a tener un miedo psicológico, tenemos miedos naturales y miedos sociales. Pero aquí lo importante al aprender la ingeniería emocional es que el miedo solo es uno. Es decir, solo es uno que lo sentimos a diferente intensidad ante diferentes estímulos. Así que situaciones de amenaza, su finalidad de un miedo es la seguridad. Sentirme bien conmigo, es decir, cuando este miedo no está bien trabajado, entonces lo que vamos a sentir va a ser parálisis. Me va a paralizar, genera ansiedad y vamos entonces a ver que ahí no está trabajado el miedo, está desequilibrado. Y antes de pasar a los demás, les quiero decir que lo más importante en todo lo emocional es de que no es que existan emociones buenas y malas. Toda emoción, como ven, funciona para un desarrollo personal. Lo malo es de que están desequilibradas. Así que aquí cuando empezamos a hablar de ingeniería emocional, está muy ligado con nuestro desarrollo del ser y ahora entender para qué funciona cada emoción. En el caso de la tristeza, es una situación de pérdida, algo de cierta manera puede ser algún duelo, una pérdida de cualquier cosa, y la finalidad es el desarrollo de saber cómo voy a volver a reestructurar para generar, para salir de esa situación, para desarrollarme internamente y entonces poder aspirar a ser una persona mejor. Esa es la finalidad de la tristeza. No es de que tenga que estar en llanto, no es de que me mande a la depresión, no. La tristeza simplemente va a generar, la situación puede ser pérdida, cualquiera, algo que sentí que se fue y su finalidad es, ¿por qué? Porque eso me tiene que despertar al desarrollo interior. De ahí pasamos a la rabia o el enojo o la ira. La situación es la mentira, cuando me siento traicionado, cuando siento o un engaño. Entonces, esta situación que va a generar enojo, su finalidad es que nosotros sintamos justicia. Por eso cuando alguien se enoja busca siempre sentir algo justo. Esa es la finalidad del enojo de manera exacta. También vamos a sentir orgullo, que es un sentido de admiración, no solo hacia nosotros mismos, sino también a lo que nos rodea. Y su finalidad de generar orgullo es tener un estatus, sentirme presente en algún lugar. Y la más fuerte de todas las emociones siempre va a ser el amor. El amor es crear un espacio seguro tanto conmigo hacia los demás. Ese espacio es para crecimiento y me genera un sentido de pertenencia. Así que el amor es la fuerza o es de cierta manera, la emoción que genera más fuerza en el cuerpo. Y tenemos a la alegría. La alegría es esa capacidad de siempre recibir cosas o un regalo inesperado de la vida, de personas, de todo lo que nos está sucediendo, es vivir el momento presente, recibiendo los regalos que nos da la vida y eso nos va a generar plenitud. Esa es la finalidad de la alegría. Así que todas las emociones tienen su finalidad, las despiertan situaciones, pero ahora viene la parte más interesante, que es, una vez que ya vimos cuál es la función de las emociones, no hay más, no hay menos, en la ingeniería emocional, recordemos que todos funcionamos así. Una, van a generar energía en tránsito en el cuerpo. ¿Por qué? Nos están movilizando, impulsando a pasar a la acción. Esos átomos se mueven ante el estímulo y si nosotros sabemos, cuando un átomo empieza a moverse, genera energía. Esa energía está en mi sangre, está en mis órganos y pasamos a la acción. Sin embargo, tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos emociones auténticas y si hay emociones auténticas, quiere decir que tenemos emociones falsas. ¿Cómo vamos a poder diferenciarlas? De una manera muy sencilla. Cuando tú sientes una emoción auténtica, natural, cuando estás trabajando tu desarrollo personal, cuando estás trabajando tu ser, tus emociones siempre van a ir hacia la solución de problemas
a generar una energía positiva, van a generar salud física, salud psicológica y van a mantenerte con motivación y entusiasmo en la vida. No hay emociones cuando estamos hablando en la ingeniería emocional y cuando estamos hablando de nuestro desarrollo del ser, las emociones siempre van a ser para crecimiento. Incluso el miedo, incluso el enojo siempre va a ser para crecimiento. Por eso ya conocimos la finalidad de cada emoción. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo emociones falsas? Uno, las emociones falsas siempre me van a llevar al aumento de problemas. Me van a generar mucha negatividad y van siempre a estar enfocadas en trastornos de salud. Emociones falsas siempre me van a generar enfermedades, me van a generar trastornos, me van a generar todo tipo de cosas, tanto física y emocionalmente. Ahora, vamos a ver, entonces, si ya entendí que es una emoción, ¿qué es un estado emocional? Aquí ya vamos entonces a dar un paso más, a saber cómo va recorriendo un caminito la emoción en mi cuerpo. Y un estado emocional es simplemente vivenciar una o más emociones. Es una forma de permanecer y estar en nuestro momento presente. Ante todos los estímulos que me están llegando en mi cuerpo, por ejemplo, ahorita puede ser el ambiente, puede ser la temperatura, si estoy escuchando algo, todos esos estímulos están empezando a vivenciarse como emociones en mi cuerpo. Así que es una forma en la que ya se está registrando una forma de estar y permanecer. Así que aquí viene lo más interesante, mira. Aquí vamos a desarrollar todo lo que pasa en el cuerpo en una emoción. Ponle mucha atención a esto porque te puede sorprender aquí todas las claves que uno encuentra en la emoción. Porque la emoción no solamente estamos hablando que nos sirve para actuar. Las emociones son reveladoras de nuestro cuerpo, son reveladoras de nuestro ser y de nuestra personalidad. Y la primer cosa que vamos a aprender es que la emoción son educables. Todas las emociones se educan, no hay alguna que uno diga, no, pues es que yo me enojo y como me enojo, actúo de esta manera. O yo me pongo triste y si me pongo triste, me pongo de esta manera. No, las emociones son educables. Así que, si yo ya entiendo que son educables, es porque ya empiezo a entender qué finalidad tienen. Cuando yo empiezo a sentir tristeza, entonces ahora entiendo que la finalidad de una tristeza es respirar tal vez un momento, algo que estoy pasando, soltarlo y saber cómo voy a volver a generar una estructura para desarrollarme y para entonces elevar mi estado de conciencia. Así que la emoción es educable y va a pasar algo interesante. Cuando yo siento una emoción, como lo vemos aquí, se mueven los átomos y entonces van a generar un atributo temporal. Este atributo temporal es lo que viene después de una emoción. Es decir, una de dos, o voy a disfrutarlo y a sentir placer, o me voy a ir a algo que se le llama modo defensa. El modo defensa es simplemente todo lo negativo. Todo lo que genera negativo, todo el malestar, es un modo defensa que se genera en el cuerpo después de algo emocional. Y tenemos el otro atributo temporal que es el placer. Ahora, estas emociones que yo estoy sintiendo, que me están dando atributos temporales porque pasan rápido, se van a conectar en mi cuerpo de la siguiente manera. Van a generar, o todos tenemos, emociones primarias y emociones secundarias. Tal vez recuerdes las capas de protección cuando vimos el tema del ser. Bueno, aquí entran las capas de protección. Aquí empezamos con esos problemitas cuando nosotros nos tapamos un ojo y no queremos ver nuestra realidad, no queremos trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque las emociones secundarias son la cara que ponemos ante la situación. Cuando uno se quiere hacer fuerte, cuando uno quiere ocultar algo, ¿por qué? Porque este atributo temporal, sea modo defensa o placer o disfrute, que se le llama modo creativo, entonces van a generar una emoción primaria. Es decir, es la parte real. Y nosotros lo que vamos a hacer es taparla con una emoción secundaria. Por eso es de que a veces, no sé, alguien habla al teléfono
contestamos con sonrisa, con alegría, colgamos y paz, volvemos otra vez a nuestra tristeza. O simplemente salimos y como que queremos que nos vean felices, dar una cara, y cuando regresamos estamos solos, otra vez siento algo que tenga. Las emociones secundarias son las que siempre van a estar tapando emociones primarias que queremos ocultar, ya sea por miedos, por creencias falsas. Así que, ¿qué va a pasar con las emociones? ¿Hacia dónde se van? Porque son átomos, no es algo que simplemente surgió y va a desaparecer. Si son átomos, si se están moviendo en mi sangre y en mi cuerpo, tienen que ir a algún lado. Así que una vez que yo escondo emociones de estas primarias, lo que viene es una emoción transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es 30% de esas emociones simplemente ya vienen en mi sangre, es las que me heredaron. Me la heredó mamá en el nacimiento, ya es un código genético. Es como cuando dicen, no, hombre, salió igual al abuelito, ¿no? O salió igual que al bisabuelo, a la bisabuela. ¿Por qué? Porque es nuestro código genético, ya lo tenemos impreso. Ahora, obviamente, todo es educable hasta que nos hagamos conscientes. Así que esta emoción va a estar ligada a la forma en que reaccionamos a nuestras emociones. Por eso es de que a veces ocultamos las primarias. ¿Por qué? Porque en casa aprendimos a poner buena cara, a decir, no te pongas así, o aquí esto solamente se queda entre nosotros. Todo ese tipo de cosas que se le llaman secretos de familia empiezan a distorsionar la forma en que yo puedo vivir las emociones. Por eso no nos dejan ser. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo aceptar que a veces estamos tristes, que estamos enojados por algo, que algo nos dio miedo, porque no nos sabemos gestionar esas emociones en base a todo lo que viene cargando de manera genética. Y muy, muy en el fondo viene una emoción que se le llama las emociones sublimes. Las emociones sublimes es lo más puro, están ligadas con las primarias. ¿Por qué? Cuando nosotros nacemos, hasta los 7 años, experimentamos las emociones de manera más natural. Es decir, así como en la ingeniería emocional, sentimos miedo, nada más me protejo. No es un miedo psicológico, no son miedos patológicos. Solo que hay algún trastorno, pero digamos, en lo normal, hasta cierta edad estamos experimentando emociones de manera muy natural. Cuando empezamos a los 8 años, o ya después de los 7 años más o menos, entonces se conecta ya nuestra parte de personalidad que se empieza a formar y empezamos a reaccionar acorde a lo que estamos observando en casa. Es decir, si yo veía que mi mamá, mi papá o con quien esté viviendo reaccionaba ante ciertas circunstancias de cierta manera, yo lo empiezo a repetir. Es decir, ya empiezo a ocultar mis emociones primarias y empiezo a generar esas emociones secundarias. Si a mí no me daban miedo los perros, pero yo siempre veía que mamá, papá le daban miedo los perros, yo veo un perro y mi inconsciente biológico dice, si tú ves un perro que ladre, espántate y corre. Entonces, ya no experimento yo mis emociones, empiezo a generar emociones falsas que empiezan a tapar la parte real. Esas son entonces las que siempre nos van a castigar para no disfrutar las cosas. Si nosotros empezamos a ir directo a las emociones primarias, vamos a contactar más fácil con nuestras emociones reales, lo que realmente estoy sintiendo en este momento. Entonces, esas son las emociones del ser. El problema es de que para llegar a ese lugar tenemos que pasar por nuestras capas de protección, que como vimos, pues no, muchos les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque son recuerdos, ahí está nuestro niño herido también. Así que es muy, muy profundo siempre llegar a nuestra esencia, pero es el único lugar donde vamos a poder explotar todo nuestro potencial. Ahora, hay algo muy interesante. Si nosotros estamos hablando de ingeniería emocional, si nosotros estamos sabiendo que hay emociones auténticas y emociones falsas, ahora vamos a empezar a distinguirlas. Por ejemplo, si yo perdí cualquier cosa, puede ser notas, el celular,
La emoción real o auténtica es, me pongo triste, tuve una pérdida, pero muchas veces nos enojamos. Entonces, la emoción falsa está tapando la emoción auténtica. La emoción primaria es, me siento triste porque perdí mi teléfono o perdí dinero o puede ser incluso hasta una persona, un ser querido. ¿Qué es lo que va a desarrollar? La emoción falsa puede ser enojo, me empiezo a frustrar, empiezo a castigarme con pensamientos, entonces ya ahí empezamos a distinguir cómo están funcionando emociones falsas. Lo real es, pierdo algo, ok, lo entiendo, lo acepto, estoy triste, y si nos vamos a nuestra tablita voy a decir, ok, me siento triste, tuve una pérdida, pero ahora, ¿qué voy a hacer para desarrollarme? ¿Qué voy a hacer entonces para estar bien? Eso es ingeniería emocional. Ver la realidad, estamos aceptándolo. Recordemos, cada vez que nosotros estamos negando una realidad, simplemente es una forma de mentirnos a nosotros mismos. Así que así funcionan emociones falsas, emociones auténticas. Las emociones falsas por eso siempre van a estar presentes siendo secundarias, no nos permiten realizarnos como personas. Lo más interesante de las emociones, cuando nosotros recibimos un estímulo, del que sea, vamos a tener 90 segundos para cambiar el estímulo. Es decir, yo tengo el poder de decir, estoy ante un estímulo y tengo, a partir de que llegó el estímulo a mi cerebro, 90 segundos para decidir qué voy a hacer con eso que estoy viviendo. Solamente son 90 segundos, no hay más de 90 segundos. Ese es el espacio en el que si nuestras emociones son átomos, entonces esos átomos se empiezan a mover, llega el estímulo a mi mente, a mi cerebro, los sentidos, los empiezo a conectar, se empiezan a mover mis células, pero antes de que se empiece a generar toda la función emocional en mi cuerpo, hay un espacio de 90 segundos para que yo pueda hacerme consciente de lo que estoy viviendo y decidir qué es lo que voy a sentir, cómo voy a actuar ante esa situación. ¿Qué pasa si se pasan esos 90 segundos? Llega la obsesión. Hay una emoción y se empieza a hacer una obsesión. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya todo el corticol, todas las sustancias químicas del cuerpo ya se activaron, la somatizó el cerebro, yo ya lo estoy sintiendo y entonces empiezo por eso a pensar siempre en lo mismo, ¿no? Si algo me enojó, estoy piensa en eso que me enojó. O algo estoy triste y estoy piense y piense en lo que me puso triste o en lo que estoy viviendo ahorita. Así que se genera una compulsión. Nos empezamos a hacer adictos. Y esa adicción viene ya sea porque lo aprendimos en casa, en nuestro crecimiento nos hicimos adictos a ciertas emociones y siempre empiezo entonces a tener estímulos que me generan obsesiones y compulsiones. Y en un grado mayor, aquí es donde se hace el pensamiento obsesivo compulsivo o trastornos obsesivos compulsivos. Por eso cuando dicen, tú tienes ansiedad o tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, no es más que esto. Simplemente es de que tus pensamientos y tus emociones, como tú no las controlas, dejas que se vayan y están generando una obsesión. Estás pensando siempre en lo mismo. Empiezas a dañarte, empiezas a generar historias en tu mente que jamás existen. Eso es el pensamiento obsesivo compulsivo. Lo que nos permiten estos 90 segundos es un óptimo desempeño en nuestro ser. Es decir, yo aquí lo que tengo que hacer es que cuando siento la emoción, estos 90 segundos que tengo aquí en este cronómetro, ese es nuestro atributo temporal. Y yo voy a decidir si me voy a ir al modo defensa en negativo o al modo creativo. Yo aquí decido si voy a vivir mis emociones primarias para conectar con mi ser. Es decir, aquí se hace toda la ingeniería. Por eso es tan importante trabajar en nosotros. Si ustedes se han dado cuenta, por eso en todas nuestras capacitaciones, en la Universidad de Liderazgo, muchas personas siempre dicen, desarrolla tus emociones,
Lo emocional es importante, pero ¿cómo hacerlo? Esto es lo que tenemos que hacer, es la ingeniería emocional. Y para llegar a poder hacerlo, tenemos que tener un desarrollo muy profundo con nosotros, conocernos muy bien. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, todos vamos a tener estados emocionales siempre, desde que nos paramos, abrimos los ojos, ahí llegan ya los pensamientos, las emociones, la bioquímica del cuerpo. Si me emociono, me paro y estoy con toda actitud. Si estoy pensando en algo que me pone triste, ni me paro, simplemente no sé qué hacer. Esos estados emocionales, cuando se van al modo defensa, simplemente nosotros vivimos por efecto, porque entran las creencias falsas, pensamientos promotores, mapas mentales, objetivos, todo entra a mi mente y es por medio de esto, las creencias. Las creencias, como vimos, es todo aquello que se grabó en mi mente desde que yo era niño y que simplemente son cosas equivocadas. Es, por ejemplo, si nos vienen a visitar los de Guatemala y nosotros les decimos, muy bien, miren, cuando lleguen, aquí está el mapa de Pachuca, aquí está mi dirección, los esperamos. Y entonces sucede que ese mapa en la imprenta se equivocaron y no imprimieron el mapa de Pachuca, era el de Querétaro y nada más le pusieron Pachuca. ¿Cuándo van a llegar los de Guatemala a Pachuca? No van a llegar. ¿Por qué? Porque ese mapa está mal impreso. Así son nuestras creencias en el cuerpo, en nuestra mente. Esas creencias son mapas mentales, están equivocados y por eso luchamos, por eso desarrollamos emociones falsas, por eso estamos tan negativos. ¿Por qué? Porque me dejo llevar simplemente por todo lo que traigo y jamás me atrevo a verme a mí de manera directa qué siento, cuáles son mis emociones reales y tratar de contactar con ellas. Si nosotros generamos emociones en modo defensa, mis acciones siempre van a ser equivocadas. Es decir, siempre voy a estar actuando y el mayor porcentaje de veces siempre van a ser situaciones en las que me equivoqué. Así que tenemos que hacer conciencia y empezar a irnos al modo creativo, que es el autodiálogo. ¿Qué cosas me estoy diciendo a mí? Y el primer autodiálogo que tengo que tener es qué emociones voy a tener. ¿Qué emociones voy a tener en este momento? ¿Qué quiero experimentar? Es tan simple como esto. Si tú estás ahorita viéndolo, es como decir, estoy concentrado al 100% en esto, lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo, mis sentidos están conectados con esto, o simplemente estoy viéndolo con los nervios de, híjole, ya me tengo que ir, o con los nervios de qué voy a hacer al rato. Ahí empieza nuestra ingeniería emocional. Tengo que estar al 100% en todo. Y esto, incluso por eso en la cultura oriental, por eso los chinitos comen con palillos, porque ellos comen con los cinco sentidos. Ellos sienten, observan, huelen, porque tratan de conectarse con los cinco sentidos con la comida. Entonces, esa ingeniería emocional nos lleva a eso. ¿Cómo voy a ocupar mis cinco sentidos? ¿Cómo voy a ocupar mis emociones? Y si estoy viviendo algo, ¿qué voy a decidir sentir? Porque todo es educable. Yo puedo disfrutar simplemente si algo viene a mi mente, eh, lo puedo desaparecer dejando de pensar en eso o simplemente todo se empieza a adaptar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo siempre siento nervios, entonces la ingeniería emocional me dice, ¿por qué estoy sintiendo nervios? Lo descubro y empiezo a decir, ok, ya descubrí esto, ¿qué voy a sentir ahora? ¿Qué es lo que yo realmente quiero sentir? Y trato de contactar con esas emociones primarias, con esas emociones reales. Así que por eso es que el inconsciente biológico siempre nos va a gobernar. Vamos a actuar por creencias, por pensamientos promotores, hasta el momento en que somos conscientes y tomamos las riendas. Y esto es muy fácil, digamos, saberlo en el sentido de que las emociones secundarias, todo lo que sucede aquí, la transgeneracional también, es como cuando tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Y siempre, pues bien, pasándola, pues con vida, ¿no? Pues bien, ahí la llevamos. Todo eso es emociones secundarias y todo eso es genética.
O sea, no hay más. Son personas que no tienen para nada desarrollado su sentido del ser, no tienen para nada emociones educables, simplemente se dejan llevar, están siempre en esa parte negativa. Cuando a veces decimos, oye, ¿cómo estás? De maravilla, bien. Qué difícil es hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia emocional. Simplemente estamos viendo qué vivimos, qué siento y en base a eso rijo mi vida. Y no lo tratamos de hacer al revés. Cuando tengo un autodiálogo de decir, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué emociones voy a sentir? Y entonces, ¿cómo voy a hacer que mi consciente empiece a despertar para decir, voy a pasar yo a la acción? Ya no me rijo por creencias, yo directamente voy a pasar a una acción y eso me va a generar elección de qué voy a creer, qué voy a sentir, qué voy a hacer y yo causo los efectos en mi vida. Eso es tener el poder, que como vimos la vez pasada es voluntad más conciencia. Y eso me enseña que no es el suceso, es la creencia que tengo del suceso. Por eso a veces pasa algo y si yo siento miedo, tengo que empezar a despertar la conciencia y decir, ¿por qué me está causando miedo eso que estoy viendo? ¿Por qué me está causando pánico esto? ¿Por qué siento orgullo de esto? ¿O por qué me emociono de esto? Porque es algo aprendido, es la creencia que tengo de eso que pasó. Por eso es de que a veces culpamos a las personas y no es así. Las personas, nadie es culpable de nada. Simplemente es que eso que hacen otros te recuerdan a cosas que tú viviste. Entonces, la ingeniería emocional es hazte cargo de ti. Nada de lo que sucede a tu alrededor, pero nada te afecta. Tú eres el único responsable de lo que sientes, tú eres el único responsable de lo que quieres en la vida y cómo vas a llegar a ello. Aquí ya no puedes decir es que yo no sabía, pues es que así me tocó vivir. No, aquí no existen las excusas, simplemente tú eres responsable y punto. Sientes algo, tienes que descubrir por qué estás sintiendo eso. Algo vino, algo existió mal que en tu vida, es la creencia que tienes sobre un suceso. ¿Y por qué? Porque si tú un suceso lo enfocas con algo negativo, entonces por eso no te atreves. Vienen los miedos y va a pasar esto. Siempre todo va a estar oculto. Sea por genética, o porque lo aprendiste, porque te vas al modo defensa, a lo negativo, y jamás estás experimentando emociones reales. Es autoengaño total. Así que ya lo sabes, siempre que estás en negativo, siempre que ves el lado oscuro, ay, es que yo no puedo, es que yo no sé, pues es que me va a decir que no, es que no le quiero hablar, no, pues para qué, porque, o sea, empezamos a excusarnos de una manera increíble. ¿Por qué? Porque nos da miedo experimentar la vida. Esa es la realidad, nos da miedo realmente sentir la vida, porque siempre tenemos miedo a que algo nos lastime y mejor me protejo, pero eso nos encierra en un al final nos termina encerrando o enterrando en un hoyo y acabamos siempre con depresión. Así que ahora vamos a ver, ya que entendimos más todo lo que son emociones, ¿qué es un sentimiento? Hace rato nos pusieron, una emoción es un sentimiento. Es algo distinto. El sentimiento viene de dos palabras. Chéquense esto. Viene de sentir y sentir es lo que siento en la conexión con mis emociones. Y viene de mente, que corresponde a nuestros pensamientos. Así que cuando se combina una emoción con un pensamiento, ese es un sentimiento. Ahí se forman los sentimientos. Por eso es de que los sentimientos, los estados de ánimo no son emociones. Las emociones literalmente solamente son átomos al servicio de la acción en el cuerpo. Un sentimiento ya engloba lo que pienso con lo que siento. La ingeniería emocional nos dice entonces que si tú estás sintiendo algo, ¿qué pensamientos vas a tener de eso que estás sintiendo? Porque eso es consciente. Es como el ejercicio que hicimos cuando empezamos. Los pensamientos no te llegan solitos, es lo que tú traes en el inconsciente o lo que tú estás decidiendo pensar. Así que solamente es volverse consciente. De esta manera, entonces, el desarrollo emocional viene de esta manera. Vamos a sentir emociones por percepción. ¿Qué quiere decir esto? Es mi entorno. Son personas, son acontecimientos o ambiente que me generan un estímulo para tener una emoción. Otras emociones las tendremos por asociación. Es decir, ¿cuál es mi memoria emocional respecto a eso que estoy viviendo o mi memoria psicológica?
como el ejemplo del perro, es una memoria emocional. Yo simplemente asocio algo que aprendí o algo que vi y reacciono de la misma manera. Y lo mismo pasa con las perceptivas. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos lleva a la ingeniería emocional? Emociones enfocadas. Es decir, yo siento una emoción y la tengo que enfocar a una parte o a un pensamiento, a una parte mental. Entonces, ya ahí yo voy a saber cómo actuar. ¿Qué pasa si no hago esto? Y aquí viene el gran descubrimiento en la medicina emocional, porque toda emoción, yo les dije, toda emoción va a ir a algún lado y es un proceso biológico. Las emociones es un proceso biológico, no es así como que algo que no se vea que por ahí anda rondando, no, es un proceso biológico, son átomos. Cuando yo oculto una emoción primaria, ese proceso biológico se va a ir a una parte de mi cuerpo, es decir, ¿quiénes son los únicos responsables de amortiguar todas esas emociones que me aguanto? Los órganos del cuerpo. Es como el cerebro, tenemos el cerebro, en el cerebro hay pensamientos, pero el mejor neurocirujano del mundo puede abrir el cerebro y no va a haber ningún pensamiento. Nunca lo va a haber. Así son las emociones, nos pueden abrir de manera interna, nos abren, nadie va a ver una emoción, pero están en nuestros órganos. Es un proceso biológico. Si un órgano está sano, me ayuda con esa emoción. Pero si llegan más y más emociones, yo voy dañando el órgano. Y si un órgano está mal, entonces esas emociones primarias, eso que me estoy aguantando, me va a llevar a los síntomas y a las enfermedades. Por eso es de que todo lo que me enferma también me sana. Si una emoción me enfermó, esa misma emoción es la que me va a permitir sanarme. Así que la ingeniería emocional nos ayuda en nuestro desempeño, nos ayuda en nuestro desarrollo mental, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo físico y también nos genera un nivel de potencia enorme, nos hace sacar todo nuestro potencial. Imagínate esto, estar siempre en desarrollo todos los días, todos los minutos. ¿Por qué? Porque son emociones que desarrollan. Ya no es como al inicio, como vimos estas imágenes de aquí, de que decimos, ¿cuántas veces no pasamos esto, no? Y esto puede ser en un día incluso más. Lloro, me enojo, río, me preocupo, de repente paso al éxtasis, de repente ya no tengo energía. Es decir, es un vaivén. La ingeniería emocional es un desarrollo completo en nosotros mismos. Es esto. Voy a sentir amor porque sé para qué es el amor. Voy a sentir alegría porque sé para qué es la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, el orgullo. Cada vez que yo tenga un estímulo, entonces entiendo qué emoción es la que estoy sintiendo y qué voy a pensar acorde a esa emoción. Y si hay un modo de defensa, si algo está pasando en forma negativa, entonces es decir, ok, ¿cuál es la creencia que tengo de esto que está pasando? ¿Qué voy a hacer para empezar a educar esa emoción? Así que esto es lo que es la ingeniería emocional. Esto es algo muy interesante que vamos a aprender y es algo que es un proceso. Se da día con día, minuto con minuto, es hazte consciente de tus emociones, hazte consciente de tus propósitos que tienes en la vida y ocupa tus emociones no para detener, es para que te explotes, para que seas realmente un cohete, es algo que te va a elevar. Así que ocupa las emociones para eso, para siempre desarrollarte, siempre vivir en plenitud, ser una persona completa. Por eso es súper importante esta frase que dice, más vale ser una persona completa que una persona buena, porque a veces por ser buenos ocultamos emociones reales. Por pena digo, ay, no, sí, sí, me lo como, ¿no? Como una comida, nos invitan a algo y por la pena, por híjole, ¿qué van a decir? Pues me aguanto y me lo como rápido. No, estás mintiéndote. Tienes que respetarte. ¿Por qué? Porque si no estás trabando ese desarrollo personal, tienes que aprender a decir, ok, si algo no me gusta, no me gusta, pero antes de decir que no te gusta, descubre por qué no te está gustando. Si tú disfrutas mucho algo, antes de decir, disfruto mucho esto, piensa, ¿por qué lo disfruto? ¿Qué me causa? ¿Qué siento? Eso es la ingeniería emocional, ese es el desarrollo personal y eso te va a hacer una persona y un líder. Imagínate tan solo
10 personas o 20 personas que estén concentradas en esto, generando un negocio, todo lo que pueden lograr y crear. Ese es realmente el poder de nuestro cuerpo, el poder de nuestra mente, se basa siempre en la emoción. Y pues bueno, tenía aquí una parte que le puse vamos a netear, pero no sé cómo andemos de tiempo, porque vamos a ver. Si ya no hay tiempo, simplemente, ok, 10 minutitos, dice, 5 minutitos. Ok, antes, bueno, de esta sección que les puse aquí de vamos a netear, para finalizar, la frase que a mí me encanta, que me la apropié, que dice, atraes lo que eres. ¿Quieres una vida increíble? Sé una persona increíble. Sal, demuestra lo que quieres en la vida, haz sonreír a las personas, demuestra todo ese potencial, genera emociones sanas, emociones que sean para desarrollarte, no contagiar miedos, no contagiar mala actitud. No, las emociones son para explotar nuestro desarrollo personal, que tú realmente disfrutes la vida. Si tú tienes una tristeza, la tristeza se disfruta. ¿Por qué? Porque me da un respiro a entender por qué estoy triste y cómo me voy a desarrollar en esto. Cuando te enojas, respiras, sientes tu enojo, lo aceptas, pero también lo disfrutas. ¿Por qué? Porque es un sentido de seguridad, un sentido de justicia. Tienes miedo, disfruta tu miedo, ocupa tu miedo para que eso te haga una persona increíble. Los miedos no tienen por qué frenarte, simplemente los vives y digo, ok, tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Y si tengo miedo, entonces, oye, me da miedo no ser un buen líder. ¿Qué voy a hacer para ser un buen líder, para ser la mejor persona en este equipo? Eso es lo que debería dar miedo realmente. Entonces, si tú quieres realmente desarrollarte, ocupa tus miedos para generar una seguridad personal. Eso es el miedo. Si tú dices, tengo miedo a no hacer bien el negocio, oye, entonces ocúpalo y di, híjole, tengo miedo a que yo sea el peor del equipo, entonces muévete y ten la seguridad y tú di, yo hago todo para sentirme seguro que soy el mejor, que soy el mejor líder, que doy lo mejor para el equipo. Eso es transformar nuestras emociones y todo lo que es la ingeniería emocional. Así que bueno, a nuestra parte vamos a netear que pues ya no hay mucho tiempo. Yo había dejado un pequeño espacio para escucharlos, para saber si tenían alguna pregunta en específico, decirnos de manera muy neta, muy real, y yo les digo exactamente qué puede estar pasando en su vida. Claro, si se atreven a preguntarlo, ¿verdad? Así que si alguien tiene algo, con todo gusto, antes de cerrar, los escucho.